El país está en una situación bastante crítica, ¿no? Tenemos 700 días acumulados de escuelas cerradas. Esto corresponde a 2 años enteros que han estado en educación remota, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, y estamos bastante rezagados respecto de los otros países de la región que ya empezaron con unas estrategias mucho más agresivas de retorno a inicios del año 2021, muy poco después de que se levantaron los cierres. Algunos países estaban ya reabriendo sus escuelas y para el año 2021 a finales ya teníamos casi toda la región reaperturada, excepto pocos países entre los cuales el Perú figuraba con una apertura parcial. Estamos en la comunicación ahora mismo con Ángela Bravo Chacón. Ella es especialista en gestión e incidencia del programa Horizontes de la UNESCO en nuestro país. Ángela Bravo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder acompañarlos aquí en Exitosa. Mucho gusto poder conversar contigo para que nos comentes, por favor, las estadísticas que se manejan desde la UNESCO respecto a la forma como es que se ha venido postergando constantemente aquí en nuestro país el regreso a la presencialidad frente a otras realidades dentro de la misma región. Por supuesto. Bueno, el país está en una situación bastante crítica, ¿no? Tenemos 700 días acumulados de escuelas cerradas. Esto corresponde a 2 años enteros que han estado en educación remota, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, y estamos bastante rezagados respecto de los otros países de la región que ya empezaron con unas estrategias mucho más agresivas de retorno a inicios del año 2021, muy poco después de que se levantaron los cierres. Algunos países estaban ya reabriendo sus escuelas y para el año 2021 a finales ya teníamos casi toda la región reaperturada, excepto pocos países entre los cuales el Perú figuraba con una apertura parcial. Así que tenemos un reto muy grande de remontar 2 años de escuelas cerradas este marzo con el retorno a clases. Pero, Ángela, ¿ustedes como UNESCO encuentran de repente alguna particularidad entre país y país para saber por qué, por ejemplo, Argentina, por qué Chile lograron abrir sus escuelas mucho más antes que lo que el Perú, va a hacer a partir de marzo de este año? De repente puede por ahí existir la justificación de la pandemia, del nivel de vacunación, de la infraestructura, algo que justifique la postergación de la presencialidad en el país durante esta pandemia. Por supuesto. De hecho, el factor principal que tenemos claro en nuestra región, en el país en particular, ha sido el golpe tan fuerte que ha tenido la pandemia en términos de casos, ¿no? El Perú ha sido uno de los países con más muertos, es uno de los países con más huérfanos. Todas las familias han tenido un impacto muy significativo por la pandemia y llevar a los niños a la escuela, llevar a los adolescentes se ha vuelto como la última barrera de protección. Hemos ya normalizado el retorno al trabajo, hemos normalizado el retorno a encontrarnos de vez en cuando con la familia, a poder salir, ir a restaurantes, y nuestra última barrera de protección, nuestro último como que segurito o chaleco de seguridad vienen siendo los niños, niñas y adolescentes y su no retorno, ¿no? Hay un tema de voluntad aquí bastante importante que está mediado por temor, que está mediado por miedos, que son justificados, están enraizados en lo fuerte que ha sido la pandemia para todas las familias en el país. Sin embargo, los costos de no volver a la educación presencial son demasiado altos para seguir manteniendo esta situación de inercia social y podamos tener ya la reapertura de todas nuestras escuelas este mes de marzo, que nos quedan 6 semanas para la meta que ha puesto el Ministerio, que es el 28 de marzo. Estamos bastante cerca del inicio del año escolar. Sin embargo, hay algún balance que se puede hacer en una data comparativa. ¿Cómo finalmente impactó la presencialidad en el aprendizaje de los escolares en los países donde se regresó la presencialidad, valga la redundancia, y cómo termina impactando el manejo de la virtualidad como herramienta básica para el aprendizaje en tiempos de pandemia aquí en nuestro país? ¿Han hecho ustedes de repente alguna comparativa en ese sentido? Por supuesto. De hecho, Perú no tiene datos. Ese es un punto bastante importante para nosotros como país. Saludamos que el Ministerio de Educación este año está sacando un estudio para poder hacer una evaluación censal de impactos de aprendizaje. Es un punto clave tener cuál ha sido el nivel de la brecha, cuál es la profundidad de la brecha para poder atenderla. Pero si comparamos otros países, por ejemplo el caso chileno, lo que hemos visto es que lo presencial no es complementario, es principal. Es más bien lo remoto lo que es complementario. Se han hecho estudios, por ejemplo, donde se puede hacer un comparativo en el cual el 10% de lo que se había pensado enseñar se ha logrado realmente con los estudiantes en las zonas de Chile donde había problemas de conectividad, que serían las que se parecen a la mayoría de la realidad del Perú. Imagínense, del 100% que se tenía que enseñar, solo se logró afianzar el 10%. Esa es la gran limitación que tenemos cuando estamos solo en educación remota. En cambio, la presencialidad tiene sus limitaciones, por supuesto, pero nos asegura aprendizajes mucho más consolidados por la interacción maestro-estudiante, pero también está todo el efecto emocional y de protección que tiene la escuela, que eso, por supuesto, en casa, solos, aislados frente a la pantalla, no vamos a poder
reemplazar de ninguna forma por más que tengamos aplicativos muy tecnologizados. La interacción, el juego, el diálogo, el resolver conflictos, todos los esquemas de protección y de socialización que implica la educación presencial no tienen una condición o un comparativo en lo remoto. Y nos preocupa muchísimo que hace pocos días Datum sacó una encuesta en el cual el 43% de los padres decían que valoraban más la educación no presencial que la educación presencial. Y de hecho eso es algo interesante en nuestro país de cómo estamos poniendo la valoración de lo que significa ir a la escuela, ¿no? No solo significa aprender contenidos o números o hacer tareas, significa todo un proceso formativo de socialización y protección que está siendo vulnerado para millones de niñas, niñas y adolescentes en el Perú. Pero ahí sí falta un grado de conciencia a los padres de familia, porque los mismos padres que, por ejemplo, llevan al parque a sus hijos, llevan al centro comercial, los llevan a la playa, a un lugar de entretenimiento, hay un contacto directamente con las personas que están en el mismo espacio público y abierto. Y curiosamente, muchos padres de familia dicen, oye, pero si le mando a mi hijo al colegio puede contagiarse. Oye, pero si tú como papá, como mamá le estás llevando al parque, donde tiene una interrelación, una comunicación constante con niños, con sus coetarios, con géneros, pero que también podrían ser focos de contagio. ¿Por qué no te preocupa cuando lo llevas al parque y por qué te pones una limitante cuando te hablan de la presencialidad del colegio? Ahí falta un grado de conciencia también por parte de los propios padres, Ángela. Sí, de hecho, el temor, como decía al inicio, es justificado, ¿no? Tenemos mucho miedo de exponer a nuestros hijos, de exponernos nosotros mismos, pero hay un tema de gestión de riesgos que hemos aprendido a manejar ya en otros espacios, como mencionas, ¿no? Ya podemos, con más confianza, de repente juntarnos con nuestra familia más extensa, ya salimos un poco más de casa y de alguna manera vamos a reaprender esa socialización también en la escuela, ¿no? Eso es algo que es importante tener en cuenta con los padres, con las madres que tenemos temor de mandar a nuestros hijos a la escuela todavía, poder pensar que esto es un reaprendizaje de cómo vamos a volver, de poder pensar que los protocolos se van a seguir, que vamos a adaptar nuestras rutinas, que vamos a aprender a gestionar los riesgos. Los riesgos están presentes afuera de nuestra casa todo el tiempo, pero ya son varios meses en los cuales ya no estamos en una cuarentena estricta, obligatoria, metidos todos en casa, y varios meses además en los cuales todos los servicios de la sociedad están abiertos, excepto las escuelas. Así que hay un tema ahí muy fuerte de poder gestionar esos riesgos y poder asegurar el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que hizo, Ángela, la UNESCO referente a la calidad de la infraestructura educativa, lo que tenemos en estos momentos en el país? Porque es otro temor y creo que ese temor es sumamente válido para el padre de familia por conocer cómo se encuentra el colegio, la escuela, si hay carpeta, no hay carpeta, va a caer la puerta, no va a caer la puerta, va a caer el cielo raso, no, frente a otras realidades del continente. Sí, bueno, en general nosotros en Perú tenemos una brecha educativa muy extensa, ¿no? 7 de cada 10 escuelas, según el diagnóstico que teníamos en 2019 respecto al censo de infraestructura de la educación básica, necesitaban algún nivel de atención, ya sea alto o moderado alto, es decir, que teníamos casi el 70% de nuestras escuelas con un riesgo de infraestructura importante. Sin embargo, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a poder resolver esa realidad como condición para el retorno. Si esperamos a que eso ocurra, no solo en términos presupuestales, sino también en términos de tiempo, vamos a tener que esperar 3, 4 años con las escuelas cerradas para recién poder reaperturarlas. Entonces sí tenemos que pensar ahí y cómo hacemos una gestión importante, y aquí hay una urgencia desde las autoridades locales y desde el Ministerio de Educación, de movilizar las condiciones básicas, ¿no? El acceso a agua para poder lavarnos las manos, el acceso a espacios ventilados, el poder habilitar los espacios que se tienen para que sean seguros, que es muy, muy clave, tanto seguros para los riesgos generales que existen siempre en la escuela como un sismo, pero también seguros para poder tener y asegurar ventilación y buena mirada de coordinación entre los espacios de interacción, como son el recreo, los patios, los espacios donde nos caminamos en los pasillos, ¿no? Eso se puede resolver mucho más rápidamente con protocolos, con acciones de inversión bastante pequeñas que ya están en marcha, pero que necesitan agilizarse y necesitan también comunicarse, ¿no? Porque quizás muchos padres están esperando ver fotos de la escuela, ver cómo está la escuela en realidad. Claro. Tienen una visión, una imagen que quizás está construida en la cabeza que es muy diferente a la que ya está en la realidad, ¿no? Porque hace 2 años venimos invirtiendo dinero en los protocolos a través de las subvenciones del Estado que gestionan los directores en las escuelas públicas, y los colegios privados también han hecho un esfuerzo bastante grande en adecuar sus locales para poder empezar a atender, ¿no? Entonces hay una brecha ahí de comunicación, más los temores, que de hecho va generando y alimentando la resistencia. Pero ¿hay algún nivel de comunicación que tienen ustedes con el Ministerio de Educación o con el gobierno peruano desde la UNESCO para conocer, por ejemplo, de qué manera se va a poder atender los grados de ansiedad que durante la pandemia se ha generado en la población infantil y que además ha conllevado a que muchos niños terminen afectando su desarrollo emocional?
han estado encerrados durante mucho tiempo, no conviven no comparten con los compañeros del colegio en el momento, en el tiempo correcto, como es la etapa escolar. Hay una afectación emocional, hay una afectación mental, propiamente dicha. ¿Hay algún nivel de información que manejan ustedes como UNESCO o un nivel de recomendación que le hayan alcanzado al gobierno para que esta se pueda implementar y mejorar la salud mental de los estudiantes? Sí, por supuesto. De hecho, junto con la brecha de aprendizajes que les comenté hace un momento, el tema de la protección y los espacios de socialización que implica la escuela son los dos puntos que más nos preocupan desde la perspectiva de derechos y bienestar de la niñez y adolescencia. El encierro, el duelo, todas las situaciones difíciles que hemos pasado han impactado gravemente en la salud mental de toda la población, pero niños, niñas y adolescentes tienen además el agravante de que no tenían herramientas para gestionar emociones, porque son niños, son adolescentes, están en formación, y que además han tenido el periodo de encierro más largo que todos los adultos, porque nosotros podíamos salir al menos a la tienda o podíamos conversar con alguien cuando hacíamos las compras en el supermercado, en el mercado. Los niños han estado encerrados durante muchísimo tiempo, prohibidos de ingresar a muchísimos lugares, casi estigmatizados por la sociedad como vectores de contagios. En algún momento incluso decíamos que no abracen a sus abuelos, que no abracen a nadie, eran como los parias de la sociedad. Y eso ha impactado muchísimo en la autopercepción de estos niños, más un encierro y no socialización que impacta en su salud emocional, en su ansiedad y en su estrés. Aquí nuestra recomendación grande al Estado es que no podemos actuar solo desde el sector educación. Los educadores tenemos herramientas para atender lo emocional y estamos preparados. Hay mucha mirada de educación socioemocional desde el año pasado, desde el Ministerio de Educación, desde las agencias también como la UNESCO, estamos trabajando mucho este tema. Sin embargo, aquí tenemos que articular muy bien con el Ministerio de la Mujer, que tiene los programas de protección, y con el Ministerio de Salud, que tiene los programas de salud emocional y comunitaria, donde la milla que ya no podemos hacer los padres, que ya no podemos atender los docentes, que es mucho más especializada, tiene que asegurarse esa inversión en salud comunitaria, en términos de salud emocional, esa inversión en psicólogos que acompañan el trabajo de las escuelas, que asesoren a maestros y padres, es algo que todavía no está tan claro y tan pintado en el presupuesto y que necesita una gestión urgente e inmediata porque la brecha socioemocional con estudiantes que no están bien emocionalmente, no vamos a remontar la brecha de aprendizajes y tampoco vamos a tener una situación de bienestar para nuestros niños, niñas y adolescentes. En el caso de la adolescencia, el índice de suicidio y de intentos de suicidio ha aumentado dramáticamente en nuestro país. Lo mismo con los jóvenes que no han tenido acceso a la universidad. La escuela es un espacio de protección. Aquel niño que está mal, aquel adolescente que lo vemos físicamente afectado ya por un tema emocional, puede ser atendido porque hay un cuidador que se da cuenta de ello y lo acompaña. Si estamos perdiendo ese espacio de protección, la presencialidad también nos está ofreciendo retornarlo, poder regresar a esas interacciones que nos ayudan a autorregular y que nos ayudan también a detectar a tiempo casos que se están poniendo críticos, donde el Estado tiene que articular con los otros sectores. Esto no solo se va a trabajar desde educación. Bien, Ángela Bravo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buen día. Muchísimas gracias a usted.